Plan de gestión de costos. Caso de estudio. Proceso para la gestión de costos. El proceso para la gestión de costos se divide en 4 subprocesos. El primero es planear la gestión de costos. En este paso definiremos la forma de estimar, gestionar, determinar y controlar y monitorear los costos de un proyecto. El segundo subproceso ya viene asociado a la estimación de los costos. En este determinaremos todas las fórmulas, los cálculos y las métricas para estimar los costos de la mano de obra, de las materias primas, de los servicios y costos indirectos. En este proceso podemos guiarnos de herramientas como el juicio de expertos, como los datos que encontremos a nivel global, los datos estadísticos, las cotizaciones, todos los cálculos matemáticos en los que podamos fundamentar la estructura de los costos de nuestros proyectos y que nos permitan garantizar el cumplimiento y la gestión de un buen proyecto. El tercer paso es determinar el presupuesto. Una vez definidas todas las estimaciones de costos y teniendo todas los análisis y la información base, ya entraremos a consolidar el presupuesto. El presupuesto simplemente va a unir todas las estimaciones del costo y vamos a llegar a unas métricas generales asignadas por actividades o paquetes del proyecto donde debemos cumplir con un valor del presupuesto. Con este valor del presupuesto ya vendrá el siguiente paso, que es controlar los costos. Este paso consiste en realizar un monitoreo continuo a la ejecución del proyecto. Con este presupuesto ya podemos hacer un seguimiento a la ejecución real versus la presupuestal, gestionando que se cumpla la línea base del proyecto y mitigando desviaciones. En el caso de que se presenten adiciones al proyecto, estas deben ser justificadas y debemos controlar continuamente que las desviaciones se mitiguen y sean bajas. Aquí ya encontraremos el ciclo de la estimación de los costos del proyecto. La primera tarea que debemos hacer es generar el acta de constitución del proyecto, acompañada de la línea base del proyecto. Con estas dos herramientas definiremos las especificaciones del proyecto. Específicamente para nuestro caso de estudio, serán los acabados y materiales para la construcción del proyecto. Tener claro estas definiciones es vital para desarrollar un proyecto que cumpla con las expectativas de los interesados. Después de eso debemos definir un cronograma del proyecto y hacer un análisis de los factores ambientales y activos del proyecto. También un plan de gestión de riesgos, identificando todos los riesgos, asignándoles un nivel de riesgo y cuantificándolos dentro del impacto que puedan tener en el proyecto. Con esto ya podremos conocer los recursos asignados al proyecto y a cada actividad de forma estructurada, facilitando la estimación de los 3 elementos del costo: los costos indirectos de fabricación, la mano de obra y los materiales. Estimar una estructura de costos razonable es fundamental para definir posteriormente un presupuesto que sea ajustado a la realidad y que se pueda cumplir. En este paso debemos ser demasiado cuidadosos y tener suficiente información que respalde nuestros cálculos y que permita que sean lo más cercanos posibles a la realidad, evitando futuras desviaciones de un margen muy alto. Esto para evitar sobrecostos e impasse en nuestro proyecto. Este paso es fundamental porque es el insumo principal para el presupuesto. Entonces aquí se aconseja tener mucha información, hacer muchos análisis y estructurar un modelo de costos que sea razonable. Para la estimación de los costos podemos utilizar estas 3 principales herramientas. La primera es el juicio de expertos, y aquí hacemos un poco énfasis a mirar con nuestros antecesores o personas más experimentadas o proyectos que sean similares, identificar
qué información se tienen de la disciplina y de la área de aplicación. Revisar, digamos, si un proyecto similar a nuestro caso de estudio, la construcción de una vivienda en otro país, en otra ciudad, cuáles fueron los impactos que tuvieron en la estimación, cómo hicieron los cálculos, qué modelo utilizaron y en qué se enfocaron las personas que ya han trabajado en esto, aprovechando toda esa expertise y esa experiencia de ellos para tener una estimación razonable. El segundo, uno de los más importantes también, es el análisis de datos. Hoy en día tenemos a la mano muchas herramientas donde podemos buscar información que nos permita identificar dentro de nuestro proyecto qué alternativas de financiación podemos utilizar, si el proyecto va a ser autofinanciado, si se puede financiar con acciones, si vamos a poner un capital o si simplemente vamos a hacer una deuda o la adquisición del proyecto contando con recursos propios. Otra herramienta puede ser, y la última, es el tema de las reuniones. Reuniones entre los miembros del equipo, toda la interacción dentro del medio del equipo y la cohesión del equipo para definir los costos del proyecto. Posibilidad de incluir un director, un patrocinador del proyecto y que todos ellos estén alineados a una estructura de costos que sea lo que busca el proyecto y lo que requiere y que ésta esté orientada hacia el cumplimiento del logro principal del proyecto. Una vez estimado todos los costos del proyecto, procederemos a la determinación del presupuesto. El presupuesto estará definido como el valor total del proyecto, el cual será la línea base para monitorear y con el cual la empresa definirá las fuentes de financiación para la ejecución de este proyecto. Una vez que ya vino todo el proceso de estimación y que tenemos los costos necesarios para la ejecución del proyecto, simplemente lo que hacemos es agrupar y llegar a un costo total y con este costo total definir el valor total del proyecto. Este costo total también puede estar agrupado por paquetes de trabajo. Para controlar un poco más al detalle las acciones, tendremos un presupuesto por paquetes de trabajo. Con esta determinación del presupuesto ya vendrá nuestra siguiente fase. Acompañado a la determinación del presupuesto, se realizarán paquetes de trabajo o secuencias de actividades para controlar la duración, el comienzo, el fin, el costo, el peso total de esta actividad en el proyecto. Esto para tener un control más al detalle de la ejecución del proyecto. Como lo vemos ahí gráficamente, esto nos ayudará a identificar en todo el ciclo de vida del proyecto cuál es el estatus que vamos, si estamos sobre ejecutados y cuál es el peso de cada actividad en el costo total del proyecto y en nuestro presupuesto del proyecto. Hoy en día el apoyo de herramientas tecnológicas es vital para tener el valor del presupuesto a un nivel de detalle requerido por actividades y procesos. Esto será fundamental para la siguiente fase del plan de gestión de costos. Ya venimos a nuestra última fase, que es controlar los costos. Como ya lo hemos visto, el presupuesto será nuestra guía fundamental para realizar seguimiento a los costos del proyecto, pues con él podremos realizar análisis comparativos de los costos ejecutados versus los presupuestados y sacar algunos indicadores o KPIs de acuerdo a estos resultados. Con ellos también podremos tomar decisiones o acciones correctivas ante posibles desviaciones. El control de costos prevé algunas acciones. Vamos a ver algunas acciones globales con las que podríamos controlar los costos de un proyecto. El primero es detectar y actuar sobre factores que producen cambios en la línea base de costo. Es identificar qué situaciones nos están impactando nuestro costo. Si de pronto algún insumo subió notoriamente su costo, o si la mano de obra está siendo sobre ejecutada, o si tenemos alguna desviación en el tema de costos indirectos, es identificar esas acciones y atacarlas. En el caso de garantizar
que las modificaciones al presupuesto de los costos sean aprobados en tiempo y forma. Si de alguna forma identificamos que deben haber algunas adhesiones o cambios al presupuesto, estos deben ser lo más ágiles y lo más efectivas posibles para asegurar que se den. El tercero es dar cumplimiento a la ejecución de los costos para asegurar que los posibles sobrecostos no excedan las restricciones de la financiación autorizadas para el proyecto, tanto como por periodos. Ahí va un poco también en garantizar que si nos estamos excediendo en algún costo, garanticemos que esté financiado y que esté patrocinado por los stakeholders y que ellos estén enterados. Los dueños del proyecto estén enterados. Registrar con precisión y pertenencia a los cambios en la línea base de costos. Comunicar los cambios aprobados a los interesados en el proyecto. Un poco lo que se les hablaba antes, comunicar a todos los stakeholders del proyecto. Gestionar eficientemente los sobrecostos esperados para que se mantengan dentro de los límites aceptables. Digamos que si nosotros identificamos un sobrecosto en algún momento y podemos cerrar esa llave o identificar estrategias que nos permitan que ese sobrecosto no pase los límites razonables, es un poco acelerar esas estrategias que nos permitan capturar esas optimizaciones y evitar que los presupuestos no se cumplan. Una de las herramientas que podemos utilizar para controlar los costos es la gestión del valor agregado. Es un método que se utiliza comúnmente para medir el desempeño de un proyecto. Este hace tres énfasis y es en el alcance, en el costo y el cronograma del proyecto. Analiza estos tres factores. Como vemos más abajo, hay unas fórmulas y unas interpretaciones para analizar los resultados de ellos y con él conocer, por ejemplo, la variación del costo, el índice de desempeño del presupuesto, el valor relativo, la variación del cronograma, si estamos por encima, por debajo, si estamos en un buen escenario, el índice de desempeño del cronograma y el valor relativo. Esta herramienta nos permite hacer control en esos tres aspectos y darle un foco al proyecto, identificar en qué momento estamos bien o no estamos tan bien en el proyecto y impulsar actividades que nos permitan llegar a esa eficiencia del proyecto. Esta ya es una lámina final con un resumen de todo lo que es el plan de gestión de costos de una manera gráfica. Lo primero que tenemos y las herramientas como herramientas y técnicas prerequisitos para estimar los costos es tener un acta de constitución del proyecto, tener la línea base del proyecto, tener un cronograma del proyecto, haber definido y analizado los factores ambientales y activos y tener claro un plan de gestión de riesgos. Con él ya entraremos a todo el tema de estimar los costos. Posteriormente, para determinar el presupuesto del proyecto y el presupuesto de cada paquete de trabajo. Con él ya vendrá el control de los costos, el seguimiento al presupuesto y la gestión del valor ganado es otra herramienta que nos servirá para controlar costos. Con esto ya cerramos todo el ciclo del plan de gestión de costos. Muchas gracias.